Imagina por un momento que estás parado frente a una puerta. Detrás de esa puerta está todo lo que siempre has soñado, tus metas, tus aspiraciones, la vida que siempre has deseado. Pero entre tú y esa puerta hay un muro invisible, un muro construido con ladrillos de miedo, dudas y excusas. Cada vez que intentas acercarte, una voz en tu cabeza te dice: no lo hagas, no estás listo, ¿y si fallas? Y entonces das un paso atrás. Ahora, imagina que pasan los años. Sigues viendo esa puerta, pero ya no tienes la misma energía, la misma fuerza. Te das cuenta de que nunca intentaste cruzarla, y lo que sientes no es miedo, sino algo mucho peor: arrepentimiento. Porque el miedo, aunque paralizante, es pasajero, pero el arrepentimiento, ese se queda contigo para siempre. Esta es la historia de muchas personas, tal vez incluso la tuya. Pero hoy, quiero que escuches algo importante. No importa cuán grande sea el miedo, siempre hay una manera de enfrentarlo. Porque al otro lado de ese muro está la vida que mereces. Y aunque el miedo puede ser temporal, el arrepentimiento no tiene que ser tu destino. Había una vez un joven llamado Diego. Vivía en un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. Desde niño, Diego soñaba con ser alpinista. Veía las montañas como gigantes dormidos, esperando ser conquistados. Pero había un problema. Diego tenía miedo a las alturas. Solo pensar en estar a cientos de metros del suelo hacía que sus manos sudaran y su corazón latiera como un tambor. A pesar de su miedo, Diego pasaba horas mirando documentales de alpinismo, leyendo libros sobre expediciones y dibujando montañas en su cuaderno. En su corazón sabía que quería escalar, pero su mente siempre encontraba una excusa. No tengo el equipo adecuado, no soy lo suficientemente fuerte, ¿y si me caigo? Así pasaron los años, y aunque el sueño seguía vivo, el miedo lo mantenía atrapado. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Diego escuchó a un grupo de turistas hablando sobre una expedición al pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Uno de ellos mencionó que era una experiencia única, algo que cambiaba la vida. Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía que esta era su oportunidad, pero también sabía que tendría que enfrentarse a su mayor miedo. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su cuarto, Diego recordó algo que su abuelo solía decirle. El miedo es como una tormenta, hijo. Parece fuerte, pero siempre pasa. Lo que queda después es lo que realmente importa. Esas palabras resonaron en su mente. Por primera vez Diego se preguntó, ¿qué es peor? ¿Intentarlo y fallar? ¿O nunca intentarlo y pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado? Fue en ese momento cuando Diego tomó una decisión. No sabía cómo lo haría, no sabía si estaba listo, pero sabía que no podía seguir viviendo con el ¿y sí? Decidió que enfrentaría su miedo, porque aunque el miedo era temporal, no quería cargar con el peso del arrepentimiento para siempre. El día después de tomar su decisión, Diego se levantó temprano, lleno de una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que no podía simplemente presentarse en el pico de Orizaba sin preparación. Necesitaba entrenar, aprender y, sobre todo, enfrentarse a su miedo poco a poco. Pero como suele suceder, el camino hacia sus sueños no sería fácil. El primer desafío llegó cuando Diego compartió su decisión con su familia. Su madre, preocupada, le dijo: ¿escalar una montaña? ¿Estás loco, Diego? Es peligroso y tú nunca has hecho algo así. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te pierdes? Su padre, aunque más reservado, también expresó sus dudas. Hijo, entiendo que tengas sueños, pero hay que ser realista. No tienes experiencia, ni el equipo, ni el dinero para algo así. Las palabras de su familia pesaron en su corazón. Por un momento, Diego se preguntó si tenían razón. ¿Y si estaba siendo imprudente? ¿Y si realmente no estaba hecho para esto? Pero entonces recordó las palabras de su abuelo. El miedo es como una tormenta. Y decidió que no dejaría que las dudas de otros se convirtieran en su propia tormenta.
El siguiente desafío fue enfrentarse a su propio cuerpo. Diego nunca había sido particularmente atlético. Subir una colina pequeña ya lo dejaba sin aliento, y ahora estaba planeando escalar la montaña más alta de México. Comenzó a entrenar corriendo por las calles empedradas de su pueblo, pero después de solo unos minutos, sus piernas ardían y su pecho parecía que iba a explotar. Se sentó en el borde del camino, jadeando, y pensó: ¿cómo voy a escalar una montaña si ni siquiera puedo correr unos kilómetros? Pero en lugar de rendirse, Diego decidió que avanzaría un paso a la vez. Al día siguiente, corrió un poco más, y al siguiente, un poco más. Cada vez que su cuerpo le decía que se detuviera, su mente le recordaba por qué había comenzado. El miedo es temporal, se repetía una y otra vez, como un mantra. Sin embargo, el mayor desafío no era físico, sino mental. Cada noche, cuando se acostaba, su mente se llenaba de dudas. Veía imágenes de sí mismo resbalando en una roca, cayendo al vacío o perdiéndose en la montaña. Había noches en las que apenas podía dormir y otras en las que se despertaba sudando frío. Pero en lugar de dejar que esos pensamientos lo paralizaran, Diego decidió enfrentarlos. Comenzó a visualizarse llegando a la cima, sintiendo el viento en su rostro y viendo el mundo desde lo alto. Poco a poco, esas imágenes positivas comenzaron a reemplazar sus miedos. El siguiente paso fue conseguir el equipo necesario. Diego no tenía mucho dinero, pero estaba decidido a no dejar que eso lo detuviera. Trabajó horas extras en la tienda de su tío, ahorrando cada peso que podía. También pidió prestado equipo a un amigo que había hecho senderismo antes. Aunque no era el equipo más moderno ni el más cómodo, Diego sabía que lo importante no era cómo lucía, sino cómo lo usaba. Finalmente, llegó el día en que Diego decidió probarse a sí mismo en una montaña más pequeña cerca de su pueblo. Era un día soleado, pero el camino era empinado y lleno de rocas sueltas. Cada paso era un recordatorio de lo difícil que sería el pico de Orizaba. Hubo momentos en los que pensó en darse la vuelta, especialmente cuando el viento comenzó a soplar con fuerza y sintió que sus piernas temblaban. Pero cada vez que el miedo intentaba apoderarse de él, Diego se repetía: el miedo es temporal, el arrepentimiento es para siempre. Y siguió adelante. Cuando finalmente llegó a la cima de esa pequeña montaña, Diego sintió algo que nunca había sentido antes, una mezcla de orgullo, alivio y esperanza. Miró el paisaje que se extendía ante él y pensó: si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero desafío aún estaba por venir. Diego regresó a casa esa noche, exhausto pero lleno de determinación. Sabía que el camino hacia el pico de Orizaba sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que cada paso que daba lo acercaba más a su sueño. Y aunque el miedo seguía ahí, como una sombra que lo acompañaba, Diego había aprendido algo importante. El miedo no era su enemigo, era simplemente una prueba, un recordatorio de que estaba haciendo algo que realmente valía la pena. El entrenamiento de Diego continuó con una intensidad que nunca antes había experimentado. Cada día era un nuevo reto, pero también una nueva oportunidad para demostrar que podía superar sus propios límites. Se levantaba antes del amanecer, cuando el pueblo aún dormía, y corría por los senderos empinados que rodeaban las montañas más pequeñas de la región. Su cuerpo, que al principio se resistía, comenzó a adaptarse. Sus piernas se fortalecieron, su resistencia aumentó y poco a poco su confianza creció. Sin embargo, la verdadera transformación no estaba ocurriendo en su cuerpo, sino en su mente. Diego comenzó a entender que el miedo no desaparecería por completo, pero podía aprender a convivir con él. Cada vez que sentía esa punzada de duda o esa voz interna que le decía «no puedes hacerlo», respondía con acción. En lugar de detenerse, daba un paso más. En lugar de escuchar sus miedos, se enfocaba en sus metas. Y con cada pequeño logro, su determinación se hacía más fuerte. Un día, mientras entrenaba, Diego conoció a un hombre llamado Javier.
un alpinista experimentado que había escalado el pico de Orizaba varias veces. Javier, al ver la dedicación de Diego, se acercó y le dijo: «He visto cómo entrenas. Tienes el corazón de un verdadero alpinista. ¿Por qué no me cuentas tu historia?». Diego, sorprendido pero emocionado, le contó todo: su sueño de escalar el pico de Orizaba, su miedo a las alturas y cómo había decidido enfrentarlo. Javier escuchó con atención y al final le dijo: «Todos los grandes alpinistas han sentido miedo. Es normal, pero lo que te hace diferente es que no dejas que ese miedo te detenga. Si quieres, puedo ayudarte a prepararte para la expedición». Diego no podía creerlo. Tener a alguien con la experiencia de Javier como mentor era un regalo que nunca había esperado. A partir de ese día, comenzaron a entrenar juntos. Javier le enseñó técnicas de escalada, cómo usar el equipo correctamente y, lo más importante, cómo mantener la calma en situaciones difíciles. También le compartió historias de sus propias expediciones, incluyendo los momentos en los que había sentido miedo y cómo había logrado superarlo. «El miedo no es tu enemigo, Diego», le dijo Javier un día mientras escalaban una roca cercana. «Es tu compañero. Está ahí para recordarte que lo que estás haciendo es importante. Pero nunca dejes que tome el control. Tú eres quien decide». Con el tiempo, Diego comenzó a sentirse más preparado, pero justo cuando pensaba que estaba listo, enfrentó un nuevo desafío. Durante una práctica en una montaña cercana, una tormenta repentina los sorprendió a él y a Javier. El viento era tan fuerte que apenas podían mantenerse de pie, y la lluvia hacía que las rocas fueran resbaladizas. Diego sintió cómo el miedo lo invadía, paralizándolo. Por un momento, pensó en rendirse, en quedarse quieto hasta que la tormenta pasara. Pero entonces recordó las palabras de Javier: «Tú eres quien decide». Respiró profundamente, enfocándose en el siguiente paso y luego en el siguiente. Con la guía de Javier, lograron descender de manera segura. Esa experiencia, aunque aterradora, le enseñó a Diego una lección invaluable. Incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una manera de avanzar. A medida que se acercaba la fecha de la expedición al pico de Orizaba, Diego comenzó a sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Había trabajado tan duro para llegar a este punto, pero aún había una pequeña voz en su cabeza que le decía: «¿Y si no lo logras? ¿Y si fallas?». En lugar de ignorar esa voz, Diego decidió enfrentarla. Se sentó una noche con su cuaderno y escribió todas las razones por las que quería escalar esa montaña. Escribió sobre su sueño de infancia, sobre las veces que había superado sus miedos y sobre cómo no quería vivir con arrepentimientos. Cuando terminó, miró la lista y sintió una nueva ola de determinación. Sabía que no podía controlar todo lo que sucedería en la montaña, pero podía controlar su actitud. Y eso era suficiente. Finalmente, llegó el día de la expedición. Diego, junto con Javier y un pequeño grupo de alpinistas, comenzó el ascenso al pico de Orizaba. El camino era más difícil de lo que había imaginado. El aire se volvía más delgado a medida que subían, y cada paso requería un esfuerzo monumental. Pero Diego no estaba solo. Cada vez que sentía que no podía continuar, miraba a Javier, quien le daba una sonrisa alentadora, o recordaba las palabras de su abuelo: «El miedo es como una tormenta, pero siempre pasa». Hubo momentos en los que el miedo intentó apoderarse de él, como cuando cruzaron un estrecho sendero con un precipicio a un lado. Diego sintió cómo sus piernas temblaban y su corazón latía con fuerza. Pero en lugar de detenerse, se enfocó en su respiración y en el siguiente paso. Un paso a la vez, se repetía. A medida que se acercaban a la cima, el cansancio era casi insoportable, pero Diego sabía que estaba más cerca que nunca de cumplir su sueño. Y con cada paso, sentía cómo el miedo se hacía más pequeño y su determinación más grande. Cuando finalmente llegó a la cima, Diego se detuvo, mirando el mundo que se extendía ante él. El viento soplaba con fuerza, pero en lugar de sentir miedo, sintió una paz profunda.
Había enfrentado sus miedos, había superado sus límites y, lo más importante, había demostrado que el arrepentimiento no sería parte de su historia. El aire en la cima del pico de Orizaba era frío y cortante, pero para Diego era el aire más puro que había respirado en toda su vida. Estaba de pie en el punto más alto de México, con el mundo extendiéndose bajo sus pies como un lienzo infinito. El sol comenzaba a salir en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y dorado. Era un espectáculo que solo podía describirse como mágico, y en ese momento, Diego sintió que todo había valido la pena. Pero llegar a la cima no había sido fácil. El último tramo del ascenso había sido el más desafiante de todos. A medida que se acercaban al cráter, el terreno se volvía más empinado y resbaladizo. Cada paso requería un esfuerzo titánico, y el aire, cada vez más delgado, hacía que respirar fuera una tarea ardua. Diego podía sentir cómo su cuerpo le pedía detenerse, cómo sus músculos ardían y su corazón latía con fuerza. Pero lo que más lo desafiaba no era el cansancio físico, sino la batalla mental que libraba consigo mismo. En un momento, mientras escalaba una pendiente particularmente empinada, Diego sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Se detuvo, apoyándose en su piolet, y miró hacia abajo. El abismo que se extendía bajo él parecía llamarlo, recordándole lo fácil que sería rendirse, darse la vuelta y regresar a la seguridad del campamento base. Su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y si no puedo llegar? ¿Y si me caigo? Fue entonces cuando Javier, que estaba unos metros más adelante, se dio la vuelta y lo miró. «Diego, no mires hacia abajo, mira hacia arriba. La cima está justo ahí, solo un poco más». Diego levantó la vista y vio la cima, tan cerca que casi podía tocarla, pero también vio el desafío que aún tenía por delante. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y recordó por qué estaba allí. No había entrenado durante meses, enfrentado sus miedos y superado tantos obstáculos para rendirse ahora. El miedo es temporal, el arrepentimiento es para siempre, se dijo a sí mismo. Y con esa frase resonando en su mente dio un paso más, y luego otro, y otro. El último tramo fue una lucha constante entre su cuerpo y su mente, pero Diego se negó a detenerse. Cada paso era una victoria, cada respiración un recordatorio de su fortaleza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la cima. Cuando sus pies tocaron el punto más alto, una ola de emociones lo invadió. Se dejó caer de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, y miró al cielo. Había logrado lo que una vez pensó que era imposible. Javier se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Lo lograste, Diego. Bienvenido a la cima». Diego se levantó y miró a su alrededor. El mundo parecía tan vasto, tan lleno de posibilidades. En ese momento, entendió algo que cambiaría su vida para siempre. No se trataba solo de llegar a la cima, sino de todo lo que había aprendido en el camino. Había enfrentado sus miedos, había desafiado sus límites y había descubierto una fuerza dentro de sí mismo que nunca supo que tenía. Mientras estaba allí, en la cima del pico de Orizaba, Diego pensó en todas las veces que había dudado de sí mismo, en todas las excusas que había puesto para no intentarlo. Pensó en su familia, en su abuelo, en las palabras que lo habían inspirado a dar el primer paso, y se dio cuenta de que el miedo nunca había sido el verdadero enemigo. El verdadero enemigo era la inacción, el dejar que el miedo lo controlara. Pero ahora sabía que tenía el poder de elegir, y había elegido enfrentarlo. El descenso fue igual de desafiante, pero esta vez Diego lo enfrentó con una nueva perspectiva. Cada paso que daba era un recordatorio de su fortaleza, de su capacidad para superar cualquier obstáculo. Cuando finalmente llegó al campamento base, fue recibido con aplausos y abrazos de los otros alpinistas. Pero para Diego, la verdadera victoria no estaba en los aplausos, sino en el cambio que había ocurrido dentro de él. Esa noche, mientras descansaba junto a la fogata,
Diego miró las estrellas y reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un joven lleno de miedos y dudas, pero ahora se sentía como una persona completamente nueva. Había aprendido que el miedo no era algo que debía evitar, sino algo que debía enfrentar, porque al otro lado del miedo estaba la vida que siempre había soñado. Antes de dormir, Javier se acercó y le dijo: «Diego, esta no será tu última montaña. Esto es solo el comienzo». Diego sonrió sabiendo que tenía razón. Había conquistado el pico de Orizaba, pero más importante aún, había conquistado sus propios miedos. Y ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Diego regresó a su pueblo días después de haber conquistado el pico de Orizaba. Aunque físicamente estaba agotado, su espíritu nunca había estado más vivo. Caminaba por las calles empedradas con una sonrisa que no podía ocultar, y aunque el paisaje seguía siendo el mismo, algo dentro de él había cambiado para siempre. Ahora veía el mundo con otros ojos, con una claridad que solo se obtiene al enfrentar los miedos más profundos y salir victorioso. Cuando llegó a casa, su familia lo recibió con abrazos y lágrimas de orgullo. Su madre, que al principio había dudado de su decisión, lo miró con admiración. «Hijo, nunca pensé que podrías hacerlo, pero me has demostrado que estaba equivocada. Estoy tan orgullosa de ti». Diego sonrió y respondió: «No se trata de demostrarle nada a los demás, mamá. Se trata de demostrarme a mí mismo que soy capaz». Esa noche, mientras cenaban juntos, Diego compartió cada detalle de su experiencia: los momentos de duda, los desafíos físicos, las lecciones que había aprendido de Javier y, sobre todo, la sensación indescriptible de estar en la cima. Su familia lo escuchaba con atención, y aunque no podían imaginarse enfrentando algo tan grande, sentían que algo de la valentía de Diego se había contagiado a ellos. En los días siguientes, Diego comenzó a notar algo curioso. Las personas del pueblo, que antes lo veían como un joven común, ahora lo miraban con respeto y admiración. Algunos se acercaban para felicitarlo, mientras que otros le pedían consejos. Un día, un niño pequeño lo detuvo en la plaza y le dijo: «Diego, quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero escalar montañas». Diego se agachó, mirándolo a los ojos, y le respondió: «Tú puedes hacer lo que quieras, pero recuerda algo, no dejes que el miedo te detenga. El miedo es como una sombra, siempre estará ahí, pero no puede lastimarte si no lo permites». Esa conversación marcó a Diego profundamente. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido para él, sino también para inspirar a otros. Había aprendido que superar el miedo no solo te libera, sino que también puede encender una chispa en quienes te rodean. Y esa chispa, si se alimenta, puede convertirse en un fuego que ilumine el camino para muchos más. Con el tiempo, Diego comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades cercanas, compartiendo su historia y las lecciones que había aprendido. En cada charla repetía la frase que lo había acompañado durante todo su viaje: «El miedo es temporal, pero el arrepentimiento es para siempre». Explicaba cómo el miedo, aunque incómodo, es una señal de que estamos haciendo algo importante, algo que vale la pena. Les decía a los jóvenes que no debían esperar a sentirse listos, porque la verdad es que nunca lo estarían completamente. La clave, según Diego, era dar el primer paso, incluso cuando el miedo intentara detenerlos. Un día, mientras daba una de sus charlas, alguien del público le preguntó: «Diego, ¿qué fue lo más difícil de todo tu viaje?». Diego se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Luego respondió: «Lo más difícil no fue escalar la montaña. Lo más difícil fue tomar la decisión de intentarlo. Porque una vez que decides enfrentarte a tus miedos, todo lo demás es un proceso. No es fácil, pero es posible». Esa respuesta resonó profundamente en quienes lo escuchaban. Muchos de ellos comenzaron a ver sus propios miedos de una manera diferente, no como barreras insuperables, sino como desafíos que podían enfrentar. Y poco a poco, el mensaje de Diego comenzó a extenderse más allá de su pueblo, inspirando a personas de todas partes. Años después, Diego se convirtió en un alpinista reconocido,
escalando montañas en diferentes partes del mundo, pero nunca olvidó sus raíces ni la lección que había aprendido en el pico de Orizaba. Cada vez que alcanzaba una nueva cima, se tomaba un momento para reflexionar sobre su viaje y recordar que todo había comenzado con una simple decisión: no dejar que el miedo lo controlara. En una de sus expediciones, mientras estaba en la cima de una montaña en los Andes, Diego escribió en su diario: «El miedo siempre estará ahí, como un compañero silencioso en cada paso de la vida, pero ahora sé que no es un enemigo, sino un maestro. Me ha enseñado a ser valiente, a confiar en mí mismo y a nunca darme por vencido. Y aunque el miedo es temporal, las lecciones que deja son para siempre». Diego entendió que su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que alguna vez habían sentido miedo, que habían dudado de sí mismos, pero que a pesar de todo, habían decidido intentarlo. Y con cada montaña que escalaba, con cada historia que compartía, Diego seguía recordándole al mundo una verdad simple pero poderosa: el miedo puede ser temporal, pero el arrepentimiento no tiene que serlo. Al final, Diego no solo conquistó montañas, sino también corazones. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de lo que es posible cuando eliges enfrentar tus miedos y perseguir tus sueños. Y aunque su viaje estaba lejos de terminar, sabía que cada paso que daba, cada cima que alcanzaba, era una prueba de que el verdadero límite no estaba en las montañas, sino en la mente. Hoy, mientras lees esta historia, quiero que pienses en tus propios miedos. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué puerta no te atreves a cruzar? Recuerda que el miedo es temporal, pero el arrepentimiento puede durar toda una vida. No dejes que el miedo te robe la oportunidad de vivir la vida que mereces. Da el primer paso, porque al otro lado del miedo está la libertad. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué miedos has enfrentado o qué sueños estás persiguiendo. Además, dinos de dónde nos estás leyendo, porque cada historia tiene un lugar y un contexto único. Tu experiencia puede inspirar a otros, así como esta historia busca motivarte a dar el primer paso hacia tus metas. Estamos aquí para escucharte.